Pasamos a lo que sería el segundo trabajo que van a presentar, denominado La participación de las mujeres en la política local, estudio de su evolución desde el regreso de la democracia hasta la actualidad. Quienes van a exponer son la profesora María Luján Gómez, Martina Pepe, Francisco Martínez, Mateo Martiarena y Santiago Duarte. Invitamos a... Bueno, buenos días para todos. Vamos a comentar que nuestro proyecto comenzó el año pasado, en el mes de noviembre, ante una convocatoria del Infod. Nos gustó la propuesta, la enmarcamos en los 40 años desde la recuperación de la democracia ininterrumpida, y comenzamos a elaborar el anteproyecto. Pasamos la primera instancia, aprobamos. Pasamos a la segunda instancia y luego nos informaron que nuestro proyecto había sido aprobado con financiamiento. Comentarles, para iniciar, algo del marco teórico. Nosotros vamos a estudiar la evolución de la participación de las mujeres en la política local, ¿sí? Un trabajo pionero, porque no hay ningún trabajo en la localidad de Dolores que hable precisamente de esta temática, ¿sí? De lo que tiene que ver con la geografía de las elecciones. Para iniciar el marco teórico, nosotros tomamos a la teórica política Hannah Pitkin, que habla de diferentes dimensiones de lo que es la representación. Tomamos algunas de ellas para hacer referencia no solamente a un concepto ya obsoleto de reemplazar a alguien que no está presente, sino también de ser realmente una persona que actúe en nombre de otros y que escuche sus demandas, ¿no? Lo que es una dimensión mucho más abarcativa. Para iniciar la historia de la participación de las mujeres en la política en la República Argentina, tenemos que tener en cuenta que a principios del siglo XX hubo muchas mujeres como Julieta Lanteri, Alicia Moró Di Justo y muchas otras que comenzaron su lucha. Hubo más de 20 iniciativas legislativas que no tuvieron éxito, hasta que gracias al accionar de Eva Duarte de Perón, en el año 1947, tenemos, como se ve en la siguiente filmina, la ley de voto femenino. No solamente le permitía a las mujeres participar como sufragistas, sino también que les permitía poder ser elegidas representantes, ¿sí? Se aplica recién en las elecciones generales de 1951. En el año 1991 tenemos la primera ley de cupos en nuestro país. Argentina fue un país pionero a nivel mundial. Esta ley establecía un mínimo de un 30% de mujeres que debían integrar las listas en lugares que les permitan ser elegidas, ¿sí? Y luego pasamos a la ley que rige en la actualidad, 27.412, que es la ley de paridad de género en ámbitos de representación política, que establece un 50% de participación femenina en las listas, de manera que no puedan existir dos personas del mismo género seguidas en la misma lista, ¿sí? Esto a nivel nacional. La ley es del año 2017, a fines de 2017, por lo cual entre sus reglamentaciones comenzó a ser aplicada en el año 2019. En cuanto a provincia de Buenos Aires, nosotros vamos a tener en el año 1995 la primera ley de cupos y en el año 2016 la ley de paridad. Como la Constitución de la provincia de Buenos Aires no asegura la autonomía de los municipios, esta normativa a nivel provincial es la que se aplica para la elección de consejos deliberantes y de consejeros escolares a nivel local. Bueno, buenos días a todos, espero que la estén pasando bien. Bueno, vamos a presentar lo que es nuestra hipótesis. Antes de eso, más que nada destacar el trabajo magistral que han hecho los profesores, que hemos hecho todos acá, un gran trabajo en conjunto. Así que la hipótesis que nosotros vamos a trabajar es, si bien a partir de la implementación de las leyes de cupo femenino equiparó la participación de las mujeres en la política, estas siguen siendo encabezadas
por hombres. ¿Sí? Entonces, nosotros empezamos a investigar la participación de las mujeres a partir del regreso de la democracia mediante dos métodos, uno cualitativo y uno cuantitativo. ¿Sí? Mediante el método cuantitativo estuvimos analizando lo que son las listas oficiales acá en Dolores, las actas, una por una, para ir corroborando cómo ha sido esta evolución en cuanto a justamente la inclusión del cupo femenino a lo largo de los años y cómo las leyes han ido afectando en los mismos. Por el lado cualitativo, hemos visitado los diarios acá locales, Comercio, Tribuno, para también corroborar información histórica acerca de la participación, de las listas, de las presentaciones. Y por otro lado hemos hecho entrevistas con videos, con filmaciones a distintas mujeres que han participado o que participan en la política local para tener un punto de vista más cercano en cuanto a cómo ha afectado la implementación de estas leyes, una opinión más cercana. Entonces, cabe destacar también que esto ha sido muy complicado, ya que la mayoría de las listas han sido difíciles de encontrar. Por ahora hemos encontrado las que son de la UCR, de Juntos por el Cambio, de 1983 hasta la actualidad. Las otras han sido difíciles de encontrar y es un trabajo que está en proceso, que tenemos resultados parciales, pero estamos buscando llegar a resultados totales. ¿Sí? Hola, buen día. Bueno, como bien dijo mi compañero Santiago, una de las primeras instancias de trabajo fue la realización de entrevistas en profundidad, en este caso a 7 mujeres que participaron en listas partidarias locales. Y bueno, gracias a estos datos obtuvimos las primeras aproximaciones que marcan nuestro trabajo. En este sentido fuimos realizando distintas preguntas y nos encontramos con distintas opiniones o posturas por parte de las entrevistadas. Una de las preguntas, Gustavo, si puedes pasar. Una de las preguntas tiene que ver con la influencia de las leyes de cupo femenino y paridad de género en la participación de las mujeres en la política. En este caso encontramos un patrón en común entre ellas relacionado con que definitivamente estas leyes influyeron favorablemente en la participación de las mujeres en la política, entendiendo y reconociendo que la política siempre fue un espacio en el que era parte de los hombres y las mujeres quedaban totalmente excluidas del mismo. Al mismo tiempo, una de las entrevistadas reconoce la importancia de que las mujeres ya participaban en política mucho antes de la aparición de estas leyes. Sin embargo, las leyes lo que hicieron fue viabilizar su participación. Otra de las entrevistadas también afirman que es necesario por parte de las mujeres seguir sumando y tener una participación real en lo que son las decisiones que afectan de manera directa a nuestras comunidades. Otra de las preguntas que analizamos tiene que ver con el acceso a roles jerárquicos, tanto a la presidencia del Honorable Consejo Deliberante o a los bloques legislativos. En este caso encontramos dos posturas bien marcadas. La primera relacionada con que la mujer posee mayores dificultades para acceder a estos puestos debido a que hay un mandato patriarcal muy grande en relación a lo que son las tareas domésticas que realizan las mujeres, ya sea en relación al cuidado de los hijos, limpieza, cocina, todo lo que tiene que ver con el hogar. Por otra parte, otra de las posturas que encontramos es que los puestos de liderazgo dependen de la idoneidad de la persona y no del sexo. En este caso, afirman que depende del contexto de la época y al mismo tiempo de los ideales que posee un determinado partido político. Otra de las preguntas que analizamos en las entrevistas tiene que ver con la desigualdad de trato por parte de las mujeres en relación a los hombres durante las campañas electorales. Encontramos quienes sí han sufrido un trato desigual y quienes no. Sin embargo, es interesante destacar que aquellos que no tuvieron un trato desigual durante las campañas electorales sí evidenciaron que muchas de sus compañeras sí lo habían tenido. También, otra cuestión interesante es que surgieron opiniones en relación a la aceptación de las mujeres
dentro del espacio político, en cuanto a que se las acepta siempre y cuando no se involucren de manera total, sino que siempre y cuando acepten lo que se plantea y no cuestionen, se las acepta en ese espacio. No obstante, si bien, esto ya a modo de cierre de lo que me corresponde decir, si bien se han deconstruido muchas cuestiones en relación al pensamiento machista que se ha regido durante muchos años en la sociedad, que aún podemos decir que quedan muchas cosas por deconstruir, sí podemos decir que la participación de la mujer en la política ha sido favorablemente notable, eso no lo podemos negar. Sin embargo, en el caso particular de Dolores, que es el caso que estamos analizando, notamos a través de las listas de encabezamiento ciertas particularidades. En este caso les cedo la palabra a mi compañero. Bueno, lo que nosotros hicimos fue analizar la lista de la Unión Cívica Radical, Cambiemos y Juntos por el Cambio de la ciudad de Dolores desde el año 1983 hasta el 2023, y justamente nos encontramos con esto que mencionaba Martina. Para empezar, en el año 1983, lo que fueron las elecciones concejales, el Consejo se estaba renovando por completo. Como bien sabemos, estuvo la dictadura militar desde 1976 hasta 1983, por lo que el Consejo Deliberante permaneció cerrado. Entonces, a la hora de hacer esta elección, se tuvieron que renovar las 14 bancas. Ahora bien, para renovar esas 14 bancas existían 22 candidatos por lista. En lo que fue justamente la lista de la Unión Cívica Radical, de los 22 candidatos, solo una mujer fue candidata. El encabezamiento obviamente era masculino. Y después nos encontramos en 1993 con el mismo fenómeno, el encabezamiento masculino y una sola mujer candidata. Este caso entre 11 posibles lugares, incluso el lugar que ocupaba en la lista era última entre los suplentes, es decir, prácticamente imposible que ocupe un lugar en el Consejo. Después, en el año 2003, así nos encontramos con 5 candidatas y un encabezamiento femenino por primera vez, es decir, vimos un incremento porcentual bastante significativo, casi el 50% de la lista integrado por mujeres. El número ya se reduce en 2013 a 4, y en 2023 ya vemos en efecto la ley de paridad de género y vemos de nuevo 5 mujeres candidatas entre 11 posibles, es decir, si en la ley no se establece que tiene que ser un 50%, al ser el encabezamiento masculino sigue siendo el 45%. Pero lo más increíble de esto es que podemos hacer el paralelismo con justamente las candidatas a consejeras escolares, y podemos ver ya en el 1983 cómo la cantidad de candidatas es mucho más alta. Nos encontramos con 9 candidatas de 10 posibles, es decir, el 90% de mujeres candidatas a consejeras escolares formaban parte de la lista. Lo mismo en 1993, nos encontramos con 6 mujeres siendo candidatas de 6 posibles lugares. Es decir, este fenómeno se daba por la fuerte injerencia del vínculo que tenían las mujeres para con la docencia y lógicamente para ubicar un puesto en el Consejo Escolar. Después sí, ya vemos en el año 2003 que el número se reduce a 3, sigue siendo bastante alto porque son 3 mujeres candidatas de 4 posibles. Vemos ya en 2003 y en 2015 que vuelven a ser todas las candidatas, y en este caso es como la ley de paridad de género, en efecto contrario a los concejales, le abrió el juego a los hombres para que sean candidatos al Consejo Escolar. Y bueno, bien, en cuanto a lo que tiene que ver con los datos de las concejalas electas, primeramente nos encontramos en el 1983, fue una sola candidata y fue electa, pero vemos que por un periodo de unos 10 años, desde 1985 hasta 1995, el Consejo Deliberante en Dolores no tuvo presencia femenina, no tuvo ni siquiera una sola mujer ocupando una banca. Entonces ya vemos cómo se pone en efecto lo que fue la ley del 30%, cuando ya en el año 1995 nos encontramos con 2 concejales. Y podemos observar al final del gráfico, en el año 2021, cómo ya sí está en efecto la ley del 50%, con 4 mujeres ocupando